Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Adrián Terán, coloproctólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Gracias, Daniela, por la invitación. Doctor, vamos a hablar sobre el síndrome del intestino irritable. Vamos a ver de qué se trata y además qué afecta. Sí, el síndrome de intestino irritable realmente es una patología bastante compleja, no solo de diagnosticar, sino de tratar, y que adicionalmente genera en el paciente un gran problema de salud. Incluso hay pacientes que pueden llegar a condicionar su estilo de vida, incluso, sobre todo con la alimentación, en el caso de estar padeciendo un problema de un síndrome de intestino irritable. Pero más allá de esta complejidad, el síndrome de intestino irritable entra dentro de la categoría de los llamados desórdenes intestinales que son funcionales, y esto nos lleva a nosotros a que el desafío diagnóstico y establecer realmente un problema físico dentro del paciente es bastante desafiante para los médicos. Cuando hablamos de que es desafiante el diagnóstico, ¿qué parte del intestino puede estar afectando con mayor frecuencia? Además, recordemos que el intestino es uno de los órganos más grandes, más largos en general de nuestro cuerpo. Antes pensábamos que era la piel el órgano más grande o extenso del ser humano, sin embargo, se ha demostrado que el intestino es mucho más grande, incluso ya desplegado. Sí, el intestino humano es bastante largo, de hecho puede llegar a medir varios metros realmente, nada más el intestino grueso, en este caso el colon por supuesto, puede llegar a medir hasta 3 metros en un ser humano completamente normal. Ahora, ¿qué causa generalmente el síndrome de intestino irritable? Muchas veces la causa de esta enfermedad es desconocida, no hay una alteración específica que nos diga a nosotros, este paciente tiene un problema de intestino irritable. De hecho, la mayoría de las veces el diagnóstico se establece por la clínica del paciente y por la ausencia de alteraciones estructurales a los estudios o a los exámenes complementarios. Eva Garcés 0123 nos escribe a través del Instagram Live por la cuenta @DanielaJSalas y nos dice: ¿qué significa el síndrome del intestino irritable? El síndrome intestino irritable es un desorden intestinal, por supuesto, que forma parte de los desórdenes intestinales funcionales. Es decir, tenemos una alteración en lo que es la función, por supuesto, del aparato digestivo de forma normal, donde vamos a tener alteraciones desde el punto de vista funcional que van a condicionar la motilidad del intestino, que van a condicionar la función normal de este intestino y nos puede desencadenar muchas patologías, por supuesto, que se caracterizan principalmente por dolor, por distensión abdominal, por alteraciones del patrón evacuatorio como estreñimiento o diarrea en la mayoría de los casos. Nos dice que las diarreas en la mayoría de los casos está persistente, pero también puede existir pacientes con estreñimiento a través del síndrome del intestino irritable. Sí, de hecho hay una subclasificación del intestino irritable donde vamos a tener, y esto va de cuatro tipos principales, y esto va a depender de cómo sea la frecuencia de las evacuaciones en esos pacientes. Si cada 2 de 10 evacuaciones el paciente tiene problemas de estreñimiento crónico y en cada evacuaciones, menos de 2 evacuaciones son diarreicas, este es un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable relacionado con estreñimiento. Joximar nos dice que existe la colitis nerviosa. Podemos tener alteraciones que van a causar mucho dolor, disconfort en el paciente e incluso alteraciones en el tránsito intestinal que tiene que ver con una reacción de hipersensibilidad o una reacción exagerada a ciertos mediadores que van a estimular directamente sobre el colon, y esto va a causar, por supuesto, que tengamos alteraciones en el patrón evacuatorio y también dolor y distensión Nos abdominal. dice que el diagnóstico se hace complejo, pero ¿existen algún tipo de acciones o patrones que afecten directamente al intestino que pueda ocasionar este síndrome? Se ha establecido que el diagnóstico de este síndrome es prácticamente clínico. Las pruebas complementarias que utilizamos, como en este caso, por ejemplo, la colonoscopia, es un estudio que vamos a realizar para descartar otras patologías, como por ejemplo si estamos en la presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, si estamos ante la presencia de un cáncer, si estamos ante la presencia de alteraciones estructurales dentro de la pared del colon. Entonces, la clínica del paciente, caracterizada por dolor, Pero generalmente, hay algo que lo desencadene. generalmente estímulos externos, y muchas de las teorías explican que la predisposición del paciente como factores de riesgo, sobre todo con la alimentación, la ansiedad y el estrés, van a desencadenar, por supuesto, los problemas que afectan o que dan las manifestaciones clínicas del síndrome de intestino irritable. Doctor, ¿le parece si segmentamos y decimos cómo está dividido el intestino y además cuáles son las zonas que se irritan o se inflaman con mayor frecuencia? Sí, el aparato digestivo inicia, por supuesto, en la boca,
Luego de allí se continúa como el esófago y llega hasta el estómago, donde se almacenan, por supuesto, todos los alimentos que ingerimos. A partir de allí pasan a un proceso, por supuesto, de digestión y absorción a través del intestino delgado y este termina en el colon, que es la última porción del intestino grueso, donde prácticamente se van a producir o se van a almacenar estos desechos de la digestión para conformar las heces y finalmente ser expulsados a través del ano. Los principales segmentos del intestino que se van a afectar durante el síndrome de intestino irritable son el intestino delgado, sobre todo en su porción más distal, y el colon específicamente. Sí, por eso también se habla de personas que sufren de colon irritado, tienen colon inflamado muchas veces y vemos también la terminación llamada sigmoide, que es esta forma de S, en donde se refiere con mayor dolor o frecuencia a esta inflamación, ¿no? Muchas veces el término de colon irritable se correlaciona con intestino irritable y se usan, de hecho, de manera discriminada ambos términos Ujú. para referirse al problema. Ahora, generalmente los pacientes que van a presentar problemas en el lado izquierdo del colon, hacia donde está esta porción final del colon, se debe a que en esta zona, que es una zona de altas presiones, que maneja muchas presiones, muchas veces se van a acumular muchos de estos desechos de la alimentación, muchas de estas heces, y esto puede condicionar a que haya una proliferación bacteriana desencadenada o desmedida y que va a condicionar en el paciente mucho dolor y, por supuesto, en el caso del síndrome de intestino irritable, que se caracteriza muchísimo por esa distensión, por esa sensación de pesadez y de que el paciente dice, doctor, yo me siento siempre lleno, con el abdomen distendido, con muchos gases, Me que siento son inflamado, más que todo es lo que exactamente, se siento el refiere. abdomen inflamado. Doctor, con respecto a ello, ¿las mujeres o los hombres son más propensos o el diagnóstico se hace de la misma manera? Aunque no se ha determinado a ciencia cierta por qué ocurre este problema, pero hay una mayor predisposición en mujeres que en hombres. Y entre la segunda, tercera y cuarta década de la vida. Es importante tener en cuenta que en pacientes que están debutando, que están presentando esta sintomatología de nuevo o con una primera aparición en edades muy avanzadas, por encima de los 50 años de edad, hay que hacer estudios complementarios siempre porque hay que descartar otras enfermedades como la enfermedad diverticular o incluso el cáncer colorectal, que también puede cursar con signos y síntomas similares a un intestino irritable. El examen por excelencia, la colonoscopia. El examen por excelencia, la colonoscopia, porque nos permite no solamente observar el tubo digestivo por dentro, sino que nos permite tomar incluso muestras de tejidos para poder evaluarlas y analizarlas. Doctor, vamos a ver en la próxima parte si la alimentación tiene que ver con el síndrome del intestino irritable, si afecta o no. Nos gustaría saber eso. Al regreso nos seguirá acompañando el doctor Adrián Terán, coloproctólogo. Lo pueden conseguir en las redes sociales como colon, recto y ano a través de esta cuenta. Nosotros por @salud_gb y por @DanielaJ Salas. Ya regresamos.